Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portada aquí en el horario estelar de Canal N, como siempre. Pues bien, la tragedia ocurrió este fin de semana en Trujillo, en el Real Plaza de Trujillo, el centro comercial. Como ustedes saben, se desplomó parte del techo, ocasionando la muerte de 6 personas, más de 80 heridos. En fin, esto sigue, digamos, siendo la noticia preocupante del momento. Y hoy día se pronunció el presidente de la Junta de Fiscales de la Libertad a propósito de lo que están haciendo para determinar las responsabilidades, porque evidentemente responsabilidades ha habido. Como decía, ya se han realizado la misma noche de los hechos, con importación de documentos, se siguen realizando, pero también se están programando ya declaraciones. Tengo conocimiento incluso de que hoy día mismo, en la mañana, está programado que declare el gerente de Real Plaza y también el responsable de defensa civil en lo que es el complejo policial de San Andrés. También ya se ha logrado recabar la Inspección Técnica de Seguridad y Edificaciones, el ICSE, de la municipalidad, que será objeto de investigación, los videos de seguridad del día de los hechos, y además, que algo importante, se ha designado ya un perito, ingeniero civil, para que proceda a hacer su informe pericial y determinar en su momento, en su oportunidad, cuál es la causa del derrumbe, por qué finalmente se dio esta infraestructura con el resultado lamentable que todos conocemos. Y ahí hay que manifestar. Hay un perito de acá de Trujillo designado, ingeniero civil, pero como por las circunstancias requiere un especialista en infraestructuras, hemos coordinado con Fiscalía de la Nación y con Gerencia General, que nos ha prestado todo el apoyo el mismo sábado en la noche, para efecto que se pueda contratar incluso de la ciudad de Lima un ingeniero especialista en infraestructura. En estos días esté llegando a la ciudad de Trujillo para incorporarse al equipo, el equipo pericial, y así pueda realizar un trabajo técnico que sustente en su momento el pronunciamiento que corresponda. Por otro lado... Pues bien, la intervención de perito o peritos es evidentemente determinante en una situación como la que ha ocurrido. Van a hacer en estos días seguramente evaluaciones, los que habían hecho evaluaciones anteriores. Hemos visto que se ha clausurado el Centro Real Plaza en Huancayo, en Puruchuco, aquí en Lima, y parte del patio de comidas en Piura. De pronto, no es que descubren que hay problemas con la estructura. Esos problemas tienen que haber existido de tiempo atrás, si es que son reales, y solamente se detectan ahora porque se ha desatado la alarma. En fin, para hablar sobre las implicancias penales de lo ocurrido en Trujillo, estamos con el abogado penalista Francisco Álvarez. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches, Mario. Entendemos, buenas noches, por supuesto, que usted tiene ya alguna experiencia, ha trabajado con víctimas de algún tipo de accidente. Sí. Yo estuve a cargo del caso en la defensa penal de uno de los trabajadores que ocurrió con consecuencia de la ruptura de la planta en Pexico, ¿no? Sí, de uno de ellos. De uno de ellos, así es. Ajá. Bien, ¿de qué delitos, presuntos delitos, podemos estar hablando con relación a lo ocurrido en Trujillo? Bueno, hoy en día el Código Penal solamente te da por lo menos 2 opciones concretas, que es por un lado el caso del homicidio culposo o doloso, que eso va a depender evidentemente de la investigación. Culposo es sin haberlo pretendido. Sin haberlo pretendido. Y doloso es con saña, con conocimiento, ¿no? O también puede haber una imputación con dolo eventual, ¿no? Sí. En cuanto y en tanto puedan entender de que hubo cierta peligrosidad y las personas responsables podían haber advertido eso y no hicieron nada. No lo hicieron. ¿No? Ok, homicidio. Fuera del homicidio, que es para el caso de las personas fallecidas, tenemos las lesiones también, culposas o dolosas, que evidentemente está para todo el grupo de heridos, ¿no? Ese es hoy en día el catálogo del Código Penal que establece. Lamentablemente no tenemos, fíjate Mario, y es una buena oportunidad para introducirlo quizás para nuestros legisladores, un catálogo específico que sancione todos estos casos en los cuales aparentemente los permisos o autorizaciones administrativas no cumplen con todos los requisitos, es decir, fallas o omisiones dolosas de los funcionarios públicos. Eso no existe. Tipificado como un delito específico no lo hay. Sí lo tenemos, por ejemplo, en el caso ambiental, en donde tenemos un delito de obstaculización a la parte de fiscalización administrativa en materia ambiental y además también la emisión de licencias o renovación
incumpliendo los requisitos establecidos por ley. En lo ambiental. En lo ambiental. Pero lo ambiental no se aplica acá, evidentemente. No se aplica acá. ¿Y por qué, digamos, una curiosidad al paso, por qué en el caso de lo ambiental se ha hecho esta precisión y todo lo demás no? ¿Por qué tiene un...? Yo lo veo que esto puede responder a que evidentemente en los últimos años la fiscalización ambiental ha generado mucha casuística y de alguna manera algunas situaciones de obstaculización o emisión de permisos ilegales, es decir, sin cumplir con los requisitos establecidos por ley, han generado que en su momento el Congreso, ya hace algunos años, estableciera que la obtención de informes, autorizaciones u opiniones favorables para la concesión de derechos o permisos, cuando el funcionario público actuaba de manera dolosa, iba a ser sancionado con pena privativa de libertad en esos casos. Podríamos tomar, fíjate, el caso de ejemplo en la legislación española. En la legislación española, en el artículo 319 y 320, sí el legislador español se ha preocupado por establecer delitos específicos para los casos de delitos urbanísticos, es decir, todo aquel delito que se explique a partir de la omisión o la defectuosa organización del empresario que se encarga de la construcción, de los funcionarios públicos que se encargan de la autorización o renovación de licencias, y todo este grupo de personas afrontan penas privativas de libertad. Pero acá en el país esto todavía no ha sido introducido, específicamente en materia de licencias y autorizaciones administrativas. ¿Qué es lo que puede hacer, por ejemplo, el fiscal? Recurrir a tipos penales más generales, como por ejemplo la omisión de actos funcionales, por ahí algún delito de negociación incompatible, que son fórmulas más genéricas, pero que no abordan en específico la casuística que tiene este tipo de circunstancias. Pero que son caminos, digamos, por los que se podría llegar a eso. Claro, y además que, fíjate, tú acabas de mencionar algo muy importante. De pronto ha existido una tendencia en preocuparse por la emisión y la vigencia de los certificados ICSE. De pronto las municipalidades han comenzado a fiscalizar y probablemente en situaciones de menor o mediano riesgo no habrían decidido la suspensión de actividades, pero ahora, por la situación que ha pasado hace unos días, la situación ha cambiado. Quizás este sea un momento para evaluar... ¿Pero hay discrecionalidad de parte de los funcionarios para decir, bueno, en este caso suspendemos, en este caso no? Hay un ámbito siempre de discrecionalidad, pero claro, todo tiene que ver también cómo la normativa administrativa establezca esa permisión administrativa y el cumplimiento de esos requisitos. Tenemos también otro problema, que por el continuo cambio de autoridades municipales, los requisitos muchas veces cambian y no necesariamente todos permanecen en el tiempo. Pero creo que es una oportunidad, dado la magnitud de este evento, en donde cabría la pena pensar en hacer también una evaluación de la modificación del Código Penal para atacar este fenómeno específico. Como te acabo de mencionar, no es nada nuevo, ya lo tenemos en materia ambiental. Pero a lo que iba es a que en estos casos, lo que usted menciona es que no existe, por ejemplo, si se hubiese concedido una licencia de manera inadecuada, no existe una manera de ir sobre quienes concedieron la licencia. Podríamos recurrir dependiendo a estas otras figuras. A la omisión o la negociación incompatible, aunque sería difícil esta última porque esta opera en contratos públicos. Pero esta homicidio, aquello que sí existe, el homicidio o las lesiones culposas o dolosas, ¿no podrían ser responsabilidad del funcionario que dio la autorización? Claro, como en el caso, por ejemplo, del Arcomar, en donde recuerdo que fue incluido, me parece, el gerente de fiscalización de aquel entonces, evidentemente, al estar frente a delitos comunes, en donde no hay un ámbito especial de los que pueden ser sujetos activos del delito, la Fiscalía puede comprender en un eventual caso de homicidio culposo, doloso o lesiones, tanto a los funcionarios del Real Plaza, como también eventualmente a los encargados de la fiscalización. ¿Cuál es el problema? El problema tenemos que, por ejemplo, en materia administrativa, la renovación del permiso ICSE es cada 2 años y la supervisión constante de los malls o de los centros comerciales ya depende de la discrecionalidad que mencionabas tú de la autoridad administrativa. Entonces, va a ser difícil. En este caso es las municipalidades, ¿no es cierto? En este caso es la municipalidad. Es indiscutible que desde el punto de vista de la fiscalización, de las autoridades que tenían que fiscalizar allí y en otros lugares del territorio nacional, la adecuada, digamos, el estado adecuado, es lo que quiero decir, de esos locales, son las municipalidades. Claro, porque las distritales, las provinciales,
En este caso son las provinciales, porque además, ayer también lo escuchaba en la entrevista en Cuarto Poder, creo, con la decana del Colegio de Arquitectos, esto tiene dos fases. La fase de planeación, aprobación y construcción, que es la primera fase, en donde también participa la municipalidad, y la segunda fase es la fase ya de, una vez construido el centro comercial, viene la etapa de fiscalización y de adecuado mantenimiento que tiene que dar el centro comercial. Ahora, las investigaciones determinarán dónde se ha producido el problema. Probablemente en la primera fase es difícil porque ya esto se construyó, me parece, hace como 6, 7 años. 8 años he escuchado, ¿no? sí. Pero tendría que centrarse en todo caso en la segunda fase, salvo que hablemos de un defecto estructural que se originó o que podría haberse... Pero ese defecto, o sea, es decir, el Ministerio Público podría ir contra los dueños o las empresas dueñas, contra las municipalidades que no realizaron adecuadamente en la eventualidad de que así hubiese sido las fiscalizaciones, y también contra los constructores, contra los contratistas. Eventualmente podría, sí, también. Claro, eventualmente sí, por supuesto. Sector privado tenemos dos grupos. El encargado de la administración del centro comercial, que entiendo son los del Real Plaza, gerente general, gerente de operaciones, y además también las personas que se encargaron de hacer la construcción, pero ojo, en muchos de estos casos, como por ejemplo, ahora que lo comentabas en el caso de Pexico, hay una tercera empresa que normalmente se dedica a la supervisión, no durante la fase de construcción, sino a posteriori. Entonces, habría que ver en estas diligencias que se van a actuar si es que en efecto el Real Plaza había contratado o subcontratado a una tercera empresa para que se encargue de hacer la fiscalización o supervisión del lado privado. Y por otro lado tenemos el ámbito público donde tú mencionas, donde está la municipalidad, con todo su órgano de fiscalización que se encarga de vigilar y controlar el adecuado espacio y la gestión de riesgos de todo centro comercial en el país. Bueno, en la provincia donde estén y evidentemente en el país. ¿Y cómo decide el Ministerio Público, por lo menos en lo que a la acusación concierne, cómo distribuye las responsabilidades contra los dueños, contra la constructora, contra quien tenía que fiscalizar y no lo hubiera hecho? O sea, el Código Penal no te establece un sistema diferenciado. Sí, por ejemplo, en el caso español está bien delimitado quiénes van a tener cierta responsabilidad dependiendo del tamaño y de la gestión en la construcción o en la autorización del centro comercial, pero acá, en realidad, en el Perú, el fiscal puede ir contra todo, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Contra los que resulten responsables? Sin embargo, creo que lo que ha debido hacer la Fiscalía, en mi opinión, es, en primer lugar, establecer una lista de personas que han tenido participación en la aprobación del plan de construcción, en la ejecución de la construcción, en la supervisión, luego también del lado de la municipalidad, en la supervisión y la autorización de la licencia, para luego de ahí empezar a citar a todas las personas. Yo no sé si el gerente general del Real Plaza va a concurrir, me parece que por la proximidad y como él acaba de mencionar ayer en otro medio de comunicación, recién están investigando. Yo en mi experiencia dudaría mucho que él haya concurrido hoy o mañana cuando sea su citación a declarar, porque sería bastante arriesgado. Claro. Ellos mismos, como pasa con cualquier empresa, van a intentar identificar qué es lo que ha pasado. Claro. ¿No? Entonces, cuando vemos que él menciona que no conoce mucho del accidente, responde por un lado una estrategia comunicacional, pero también responde a tener mucho cuidado, porque si él hace una aproximación e indica que el problema se da en la etapa de supervisión, entonces la Fiscalía va a poner su atención allí y evidentemente él va a revelar un punto débil. Bueno, entonces, si he entendido bien, podría comprometerse tanto a las autoridades como a los constructores, como a los fiscalizadores en este problema. Y los delitos de los que se podría estar hablando es homicidio doloso o culposo, lesiones dolosas o culposas, o este otro camino para ir, en este caso específicamente, sobre quienes concedieron la licencia, que es, digamos, no haber procedido adecuadamente. Claro. O sea, te lo vuelvo a trasladar. Si hablamos del tema ambiental, en el tema ambiental se ha dividido así la responsabilidad, porque una cosa es el acto grave que incide directamente en el bien jurídico, que es contaminación al medio ambiente, y donde normalmente está la empresa, pero para todo acto del funcionario público que ha coadyuvado de alguna manera a ese resultado, se ha separado la responsabilidad penal y se han creado tipos penales específicos que sancionan al funcionario público por no hacer bien su trabajo. ¿Y cuáles son las penas que se podrían derivar de Bueno, en el caso del homicidio culposo, en su agravante más grave,
es hasta de 8 años y en el caso del homicidio doloso pues estamos hablando de hasta 16 años. En la experiencia judicial acá, el único caso en donde se discutió un presunto hecho de homicidio doloso, aunque a título de dolo eventual, es en el caso Utopía, pero eso duró, como tú lo debes saber mejor que yo, muchísimo tiempo. Sí, claro. Ese es el otro gran problema que afronta la investigación penal en estos casos. Lo acaba de mencionar justamente el presidente de la Junta de Fiscales. No tienen un grupo pericial local, de manera tal que por el centralismo de Lima tienen que recurrir nuevamente a Lima para que el perito esté, levante la información, y más o menos eso en mi experiencia debe durar entre 2 semanas a un mes y medio entre levantar la información y sacar un informe que establezca cuáles son las posibles causas, ¿no?, que determine la Fiscalía para poder avanzar con el tema de la investigación penal. Y luego, digamos, eso cae en manos del Ministerio Público, tiene que hacer las investigaciones, imagino las preliminares, las preparatorias, las que fuera. ¿En cuánto tiempo podría estar una acusación de esta naturaleza lista? Bueno, por la cantidad de personas intervinientes, lado público, lado privado, yo me atrevería a decir que un estimado de 2 años y medio. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los posibles imputados? Bueno, no, ellos pueden seguir ejerciendo su labor sin ningún problema, salvo que la Fiscalía pues, se ponga un poco dura y pida alguna medida como la prisión preventiva, porque recordemos que la detención preliminar ya no existe salvo para casos de flagrancia. Bueno, pero en fin. Pero sí, claro, podría hacerlo. Sí, ¿no? Podría hacerlo. Y, por ejemplo, ¿es algo que ocurrió en el caso Utopía? No. 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 En otros casos No. tampoco. Normalmente por la gestión que tienen las empresas privadas hoy este tipo de riesgo, lo común o lo que se produce de manera más frecuente es que intentan llegar a un acuerdo reparatorio, que esto se quede como un hecho culposo y en esos casos la Fiscalía sí podría archivar, pero si la Fiscalía mantiene una posición donde es un homicidio doloso, por más que llegues al acuerdo reparatorio que te va a eliminar la reparación civil a futuro, igual la responsabilidad penal te perseguirá hasta donde el fiscal quiera llegar y hasta donde el Poder Judicial lo pueda determinar, ¿no? Ok, vamos a hablar ahora también de las reparaciones o de las posibles reparaciones, pero primero terminemos con la parte penal en el sentido de los presuntos o posibles homicidios. 2 años para hacer una acusación y luego control de acusación y luego viene el juicio en primera instancia. Sí. Y esos son que 3 años más. Es que en general en el Perú, por más de que el Código Procesal Penal se vendió como un código expeditivo, aproximadamente tienes en casos como estos 4 o 5 años para poyer establecer recién una responsabilidad penal. En primera instancia. Y la segunda pueden ser 2 años más. Y la segunda, normalmente es más corta. Es un año y medio, dependiendo cuánto. O sea, podrían pasar 6 años tranquilamente antes de que esto tenga un pronunciamiento judicial definitivo. Claro, mira, por ejemplo, en el 2019 me parece que sucedió el accidente de McDonald's, estamos 2025 y no hay acusación, sí. ¿no? Ya si nos remontamos no hay acusación. No hay acusación, ¿no? Yo leí que habían formalizado la investigación preparatoria, pero acusación no ha salido todavía. Y si nos remontamos más atrás todavía al caso del Larcomar, de las lamentables fallecimientos de las personas, tampoco tengo entendido yo de lo que he revisado que hay una sentencia, ¿no? Posiblemente todavía esté en el camino, ¿no? Pero ya es información que no manejo. Lamentablemente, como te digo, en los casos de accidentes, llámese de trabajo o accidentes como estos, que son accidentes comunes y corrientes, aunque están vinculados a la actividad comercial, las autoridades no son tan céleres a veces en la investigación. Y también es verdad, la determinación de las causas tampoco es un trabajo sencillo porque el Estado mismo no cuenta con los recursos y con los especialistas muchas veces como para que esto pueda avanzar de una manera más rápida, ¿no? Las reparaciones. Se tiene que reparar, me imagino, a los deudos de las personas fallecidas, a los heridos. Así es. Y también a aquellos que tenían negocios que se han visto afectados por lo que ha ocurrido. Sí, no, pero esa última responsabilidad, lo más común es que esa se determine sí en un proceso civil, salvo que la empresa, en una política de debida diligencia y de evitar tener más riesgos y más problemas, vaya pues avanzando con ellos sin llegar a un acuerdo económico y evitar pues que le vayan a caer muchísimas demandas, porque el centro comercial, yo que he ido a Trujillo varias veces, es un centro de mucha afluencia de diferentes sectores económicos de Trujillo. Entonces, en verdad, mucha gente iba ahí y por eso es que lamentablemente la catástrofe ha sido... Pero podría haber reparación para los negocios también. Sí, por supuesto, pero no determinada en la Fiscalía. Eso seguramente eso es civil, tendría que ser en vía civil o por un acuerdo extrajudicial entre las partes. En general, en estos casos, en este caso la empresa, trata también de llegar a acuerdos individuales con los heridos y con los deudos.
Eso va a depender, en mi experiencia, de la estrategia de cada uno de ellos. Yo he tenido casos en donde la empresa ha tenido eso como objetivo en los primeros días, en otros casos ha esperado un poco que la investigación avance. El problema frente a eso es que la presión mediática y la presión, obviamente, de los deudos es mayor. Finalmente depende de cada sector empresarial y cada representante o gerente general o directorio ver cómo va a enfocar este tema de riesgo. En este caso, bueno, 6 muertos, pero más de 80 heridos. Debe ser difícil llegar a... Y ya ha salido la noticia que el gobernador regional indica que no ha habido atención y, en cambio, el día de ayer, el gerente general ha indicado que incluso se ha atendido al 100% de los heridos. Entonces ya hay esas grietas que no solamente son comunicacionales, sino que revelan... Grietas, diferencias, alguien no está diciendo la verdad. Porque si uno dice hemos atendido a todos y el otro dice no se ha atendido a nadie, no pueden ser verdad las dos cosas al mismo tiempo. No pueden haber dos realidades paralelas, claro. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ya, y eso que, aparte de la confusión que genera en la opinión pública, que... Claro. También genera un efecto, ¿por qué? Porque evidentemente los deudos o los lesionados van a seguir reclamando con naturalidad el avance en las investigaciones, ¿no? Mientras más avance el caso, evidentemente mayor presión va a haber por la responsabilidad penal de la empresa, tanto Real Plaza como los constructores, como el lado también de la municipalidad, y evidentemente ese es un riesgo que yo en su posición no quisiera estar expuesto. Pero finalmente cada uno decide cómo gestiona mejor su riesgo. ¿Cómo se establecen las indemnizaciones? Si es que tienen que ser establecidas en el Poder Judicial, digamos, no si se llegan a acuerdos individuales, que ahí ya sabemos se establecen así, a través de acuerdos individuales. Bueno, normalmente incluso te diría que hoy en día, normalmente empresas de esta naturaleza tienen una agencia de seguros y de reaseguros. Entonces, en el tema del establecimiento de la reparación civil no difiere tanto. Capaz no es tan laxo y tan procedimental como el Poder Judicial, pero sí hay una estimación de vida, ingresos, egresos que te piden hoy en día las aseguradoras y las reaseguradoras para establecer la reparación civil. Entonces, hoy en día, dado que existe evidentemente la intervención de las aseguradoras y las reaseguradoras, el proceso no es tan sencillo, salvo que la empresa decida darle un costado a la aseguradora, que sería difícil porque por algo uno justamente lo ha contratado, claro, ¿no? Y decida directamente hacer la compensación económica, ¿no? Pero normalmente incluye la indemnización por daños y perjuicios, ¿correcto?, que significa todo el daño y perjuicio ocasionado como consecuencia del accidente y además el lucro cesante, que es todo lo que dejó de percibir la persona como consecuencia del accidente. Todo esto aparte de cubrir los gastos médicos, por ejemplo, o de sepelio. Según las circunstancias. Eso no forma parte de la indemnización, eso es un... Va a depender también nuevamente de la gestión de cada empresa. En algunos casos, en mi experiencia, sí lo han hecho, en otros no. Finalmente, lo que importa al final del día, creo yo, es que la persona se sienta atendida. Y los familiares de los deudos también, ¿no? Obviamente ya son detalles, no menores, pero detalles de si se cubrió en dos documentos separados ambos conceptos o en un solo documento se cubrió todo, pero eso al final depende de la gestión de la empresa, ¿no? Estaba leyendo en las noticias que en el caso específico de lo ocurrido en Trujillo habían ido, dice, se señaló desde el Ministerio Público que se había iniciado una investigación preliminar contra el representante legal de Real Plaza. ¿Por qué contra el representante legal? Normalmente, según la Ley General de Sociedades, la representación legal va a caer en el gerente general. Entonces, normalmente la Fiscalía lo entiende así. El representante que la ley reconoce es lo que quiere decir representante. Claro. Sin embargo, una empresa puede tener más de un apoderado, pero normalmente la Fiscalía, por sus costumbres, utiliza esa denominación, pero para efectos legales podría comparecer el gerente general. Ya va a depender un poco de la estrategia de la empresa. A veces, por la proximidad a la gestión de la actividad del centro comercial, van a querer que comparezca el gerente de operaciones, pero va a depender del fiscal, porque es el titular de la investigación, a quién quiere hacer comparecer, ¿no? ¿Esto bajo ninguna circunstancia puede ascender al directorio o a los dueños de las empresas comprometidas en una situación como esta? No ha pasado mucho acá, pero por ejemplo en España y en Alemania sí se ha aceptado en algunos casos que el directorio también tenga responsabilidad penal, pero solamente en aquellos casos en los que exista un lineamiento que venga una directiva, una decisión del directorio que tenga que comprometiera exactamente, o que derivara en la circunstancia que generó en una inadecuada ejecución del riesgo empresarial, como por ejemplo el directorio decide, día 2, una empresa va a dejar de usar filtros para evitar la contaminación, por ejemplo, del río por un tema de
eficiencia de los recursos. Sí. Y esa directriz del directorio es cumplida por la gerencia general y subordinados y eso trae como consecuencia una responsabilidad ambiental. En esos casos el directorio de cajón va a ir incluido en la investigación, pero acá habría que ver. En mi experiencia no es muy común que los fiscales suban hasta el directorio, salvo que en el camino pues logren acopiar información que establezca que habrían directrices de parte del directorio que en efecto el gerente general las haya retransmitido a sus subordinados. Ajá. Bien, y a propósito de los deudos y de los heridos, lo previsible es que ellos también tengan un representante legal en el sentido de un abogado. ¿Se juntan muchos para tener un solo abogado o...? También depende de ello. Es que además acá en Perú no existe ese concepto que existe en Estados Unidos de una demanda colectiva, que por cierto es para temas civiles, no para temas penales, ¿no? Pero va a depender mucho de las familias. En mi experiencia, el tema de la representación legal va a ir de la mano en qué tan rápido la empresa puede en efecto llegar a conciliar las reparaciones económicas, porque naturalmente la presencia de un abogado va a significar costos, asesoramientos, que no necesariamente los deudos lo tienen eso como un primer margen. Por eso es que siempre en mi experiencia recomiendo que las empresas, si en efecto quieren hacer algún tipo de reconocimiento de lo que ha sucedido, pues procedan de manera rápida. Comunicación rápida. Pero eso tiene que además quedar configurado en un documento. Claro, en una transacción extrajudicial que luego pueda ser homologable y que la Fiscalía lo pueda aceptar. En tanto, insisto, la Fiscalía entienda que esto es un hecho culposo. La estadística de los accidentes laborales o accidentes de este tipo demanda de que muy pocos llegan a acusación o a sentencia porque mayormente, por una costumbre judicial y fiscal, muchos de ellos terminan en etapa de investigación porque hay acuerdos reparatorios. Muy bien, pues ha sido muy ilustrativa la conversación a propósito del problema que enfrenta el Real Plaza y por supuesto también los deudos y los heridos derivados de este accidente. Muchas gracias al abogado penalista Francisco Álvarez por habernos acompañado aquí en Portada. Gracias a ti, Mario. Pausa y volvemos.